Vamos a tratar ahora el tema de política y corrupción. Yo quiero proponerles, y ustedes sabrán si atienden mi propuesta o no, para ver este tema en el Estado, no solo en un gobierno, en una policía, sino en el Estado. ¿Es el Estado un cuerpo corrupto o en proceso de corrupción? O como dijo el presidente ya saliente de Uruguay, lo veo desde lejos como instituciones carcomidas, dijo. No habló de Estado fallido, habló de esto. Y dijo, lo veo así. No dijo, es un Estado fallido, fracasado, etcétera, con estos clichés que se usan. Y es que en realidad a veces se usa con exceso una serie de expresiones que no fueron radicadas en México originalmente. Lo de Estado fallido fue una expresión que se hizo en función del gobierno de los Estados Unidos en un cierto momento de crisis. Y fue una expresión periodística. Y es que a veces podemos hablar solo de gobiernos fallidos. Un caso es muy claro, Michoacán, donde incluso se desvanece el gobierno y se pone un procónsul para que gobierne y conduzca todas las acciones públicas. La desaparición de poderes que se estaba previendo en Guerrero, que finalmente no se dio, pero vino la renuncia del gobernador y pusieron allí un señor que llegó declarando que, bueno, con cosas verdaderamente que hablan de esta incapacidad, de esta incompetencia, de esta imposibilidad de cumplir con sus funciones básicas, que son las de seguridad, alimentación, seguridad en la vida, en el transporte, en la vivienda, etcétera, para hablar de derechos humanos otra vez. Y estamos en presencia de un Estado ampliamente debilitado, en proceso de corrupción, como los cuerpos se corrompen, haciendo una metáfora orgánica, carcomido, como dijo Múgica, pero que en algunos momentos llega a tocar al conjunto del Estado. ¿Qué es lo que define? Hay algunos indicadores que muestran claramente cuando estamos hablando de Estado con mayúscula y no de Estados con minúscula. Cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, porque el jefe de Estado y de gobierno tiene dos funciones básicas: la internacional, el manejo de la política internacional, y el manejo de las Fuerzas Armadas. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Cuando las Fuerzas Armadas entran en corrupción, como hemos visto claramente ya en Tlatlaya, en Ayotzinapa, mucho más, y cuando vemos hacia atrás en eventos como el de San Fernando, que ya mencionaba Sergio, encontramos que el Estado está entrando en conjunto en una corrupción y ha llevado a algunas gentes a decir, pues que desaparezca, que se vayan los políticos, como dijeron en Argentina, que se vayan todos, que se vaya el presidente, que renuncie, en fin, este es el tema que tenemos enfrente. Bueno, el Estado no se puede ir, desafortunadamente. Puede quebrar. Ganas sí las tiene uno, pero es un absurdo. Pero un Estado que tiene ese gran problema de la corrupción es un Estado que no puede funcionar ni para su propia clase política. Si están creando o están manteniendo condiciones que hacen que cuando se den en la cúspide órdenes, se pongan proyectos, no puedan llevarse a cabo porque la base está, usando otra vez a Múgica, carcomida, que consta que tú dijiste que Múgica lo dijo, pero parecía que decía de su Estado. No, él lo decía de México, que desde lejos parecía carcomido. Entonces no pueden ni llevar adelante sus propias políticas, buenas o digamos erradas o no, pero no se puede echar a andar una política cuando lo que está abajo no sigue el punto de que me lleva a desesperar a veces. No es que estemos con una clase política conservadora, de derecha, etcétera. Es que no puede hacer las cosas. Y no las puede hacer aunque diga, porque no tiene la capacidad de que toda la maquinaria vaya por el camino que ellos quieren, porque los intereses de abajo, a la hora de estar metidos en la corrupción, no corresponden con los de arriba. Y entonces hay una contradicción sistemática entre el arriba, el medio y el de abajo,
Y el resultado es que cada quien va haciendo lo que buenamente quieren, y el descrédito de la maquinaria estatal es completa. Entonces ahora, cuando vamos a entrar en elecciones el año entrante, en el 2015, ¿quién diablos va a tener realmente buen ánimo de ir a las elecciones? ¿Quién va a tener ganas de decir, vía las elecciones vamos a darle instrucciones al Estado? Sin la parte en que la sociedad va a entrar no tiene mayor sentido, entonces, ¿cuál va a ser la base social del Estado? ¿O cuál es? Bueno, yo creo que, haciendo un balance de todo este año, políticamente le fue bien a Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque logró los pactos que buscaba, porque logró lo que había prometido, algo que se veía muy difícil, y en ese sentido, independientemente de las posturas que habían en la sociedad y dentro de los propios partidos de oposición sobre el Pacto sobre México y los acuerdos específicos, ese era el propósito del gobierno de Peña Nieto, lo sacó adelante en los términos básicamente en que quería. La reforma fiscal se desvió un poco para darle por su lado a la izquierda, al PRD, pero la reforma energética, en fin, otras reformas, las de telecomunicaciones iban en el sentido que quería, y justo estaba presumiendo ese logro político no menor Peña Nieto cuando le estalla lo de Tlatlaya y lo de Iguala, y entonces se le opaca totalmente todo el sexenio, no sé si el sexenio, pues por lo menos este año, pero apunta a la crisis a tal gravedad que podría ser el declive del sexenio de Peña Nieto, depende de lo que hagan. Pero si lo que va a hacer fue el anuncio de este decálogo, que quedó muy menor, que era repetitivo, que anunció cosas que ya se estaban haciendo, o cosas que había propuesto Calderón y se habían congelado, y que a final de cuentas muchas de ellas, según los expertos, no van a resolver el problema de fondo, pues algo más tiene que hacer Peña Nieto para recuperar su sexenio. Hoy por hoy podemos decir que esta crisis política, algunos dicen que de régimen, de credibilidad, pues puede ser el inicio del declive del sexenio, 4 años sería, sí, del declive del sexenio de Peña Nieto, porque por otro lado, en fin, no hay indicadores muy positivos en otros ámbitos, como el de la economía que platicaremos. En ese sentido, entonces, lo político como que empezó muy bien este sexenio, repito, desde la perspectiva del propio gobierno, y se le viene para abajo. Viene el año electoral, que tiene un sentido político también, y efectivamente lo que plantea Lorenzo es, ¿y qué ganamos nosotros con votar? El IFE desde luego está haciendo su papel, el INE, y diciendo, es que hay que fortalecer las instituciones votando frente al crimen organizado, pero ¿votando por quién? Si toda la clase política ha sido lo mismo de corrupto, lo mismo de negligente, lo mismo de ineficiente, han volteado los ojos cuando hay casos de corrupción y de crimen organizado, todos. Entonces, es decir, yo insisto en que en esas condiciones votar por cualquier partido es volverles a dar el espaldarazo por el camino que llevan. Es decir, pues ustedes van bien y están haciendo las cosas bien, les damos un nuevo elemento de legitimidad para que ustedes continúen con lo que están haciendo. Yo insisto en que en todo caso se tiene que usar la urna para un voto de protesta fuerte, claro, ¿no? Indiscutible, decir, ¿saben qué? Toda la clase política nos tiene decepcionada. No se trata de que se vayan todos y quedarnos sin nada, sin ninguna estructura. Se trata de presionar a los partidos para que ahora sí reaccionen, porque al parecer de pronto están esperando nomás a que pase el temporal y van a seguir en lo que están. Voy a revisar el tema desde otro ángulo, desde la perspectiva histórica, porque siempre ha habido corrupción en México. La pregunta entonces es si en el 2014 fuimos testigos de una corrupción que hace ya, marca el ocaso del sistema como lo conocemos, y mi respuesta es afirmativa, por varias razones. Primero, hay que tener claridad de que no tenemos un diagnóstico muy preciso de qué partes del aparato estatal están corrompidas y hasta qué grado. Hay estados más corruptos que otros, indudablemente, pero lo que sí es claro es que mientras hace algunas décadas había la esperanza de que al llegar otros partidos se corregiría la corrupción,
En el 2014, lo que creemos es que no hay esperanza con ninguno de los partidos. Algunos hablan de Morena, pero bueno, Morena es una posibilidad que desconocemos, es una incógnita. Dejémosla así, hasta que no demuestren lo contrario, porque cheques en blanco ya no existen. Pero, en todo caso, sí es un momento muy delicado para el sistema porque hay indicios de que es una corrupción que afecta a todo lo que rodea al aparato estatal, sea el empresariado, crimen organizado, partidos políticos, y que, lo más grave, no hay partidos de oposición en quien confiar y no hay instituciones estatales en las que uno confíe para creer que van a combatir la corrupción. Recordemos hace algunas semanas que el PRI vetó el Sistema Nacional Anticorrupción en el último día de sesiones de la Cámara de Diputados, porque no querían que la Auditoría Superior de la Federación revisara las cuentas en tiempo real, es decir, día a día. En otras palabras, no hay voluntad de corrección. Y por otra razón, Sergio, si me permites, porque quieren formar un Consejo de Integridad Pública formada por el presidente y los gobernadores. Claro. Vamos, es decir, lo grave y por lo cual en estos momentos, diciembre 22 del 2014, no hay esperanzas, o no hay muchas esperanzas, es porque no hay instituciones que nos hagan abrigar la posibilidad de un cambio. Antes de concluir con una pequeña reacción, yo diría que efectivamente, reacción a lo dicho por José Antonio Crespo, hubo un primer momento en el 2014 en donde parecía exitoso y triunfante el gobierno de Peña Nieto, las reformas, pero después las reformas fueron bloqueadas y en la realidad no se aplican. Y entonces el segundo semestre ya es de declinación total y de pérdida de prestigio. El crimen organizado como dominio, como control territorial, es un tema del pasado. Lo que tenemos hoy es una delincuencia eventual. Hoy Michoacán se enruta ya en un sendero de progreso, de mayores oportunidades, de un combate más efectivo a la pobreza, a la desigualdad, de atención a los grupos más vulnerables y de abrir mayores oportunidades para el progreso y el desarrollo de Michoacán. Vamos al caso Michoacán. Algunas de las 11 víctimas del enfrentamiento de este martes en La Ruana presentan disparos en la espalda. Así lo reveló el comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo, al dar cuenta de los avances en las investigaciones este miércoles. Hasta 8 calibres distintos de armas de fuego fueron utilizados durante el enfrentamiento de este martes en La Ruana, Michoacán, confirmó Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad de la entidad. Precisó que incluso algunos cuerpos presentan impactos por la espalda. De acuerdo a las indagatorias, dijo, las 11 personas que perdieron la vida, entre ellos Manuel Mora, hijo de Hipólito Mora, sí dispararon sus armas. Los 11 cuerpos salen positivo en la prueba de Harrison o radisonato de sodio. Esto significa que todos accionaron armas de fuego. No descartó que la Procuraduría General de la República atraiga las investigaciones. Alfredo Castillo informó que Luis Antonio Torres, conocido como El Americano, ya no pertenece a la Fuerza Rural. Señaló que la facultad que le otorgaba a su grupo venció este lunes, un día antes del enfrentamiento. Por su parte, Hipólito Mora, quien ya rindió su declaración ministerial, denunció que la refriega fue iniciada por El Americano. Unos drogadictos que trae él y son los primeros los que ocasionaron los balazos. Se meten al lote de enfrente allí y les llegan a los que estaban ahí con nosotros y al primero que le dieron fue a mi hijo. El fundador de las autodefensas aseguró que no dejará las armas, aunque dijo esté o no dentro de la institucionalidad. En el lugar del enfrentamiento, 3 subprocuradores, ministerios públicos y personal de la Procuraduría Estatal realizan pruebas periciales y de balística y toman las declaraciones de más de 40 personas. En tanto, La Ruana permanece fuertemente vigilada. Por aire y tierra, fuerzas federales y efectivos militares resguardan la localidad.
Y tras los enfrentamientos que dejaron 11 muertos en la población de La Ruana, Michoacán, la Policía Federal lanzó un nuevo operativo de seguridad en ese estado. Así se busca restablecer el orden en la región donde ayer se registró un enfrentamiento entre los grupos de Luis Antonio Torres, alias el Americano, y uno de los fundadores de las autodefensas, Hipólito Mora, cuyo hijo mayor murió en el intercambio armado. De acuerdo con el comisionado para la seguridad en el estado, Alfredo Castillo, la confrontación data de tiempo atrás. Y en Michoacán se realizaron los funerales de algunos de los 11 muertos en el enfrentamiento el martes en la población de La Ruana, entre ellos el de Manuel Mora, hijo mayor del fundador del grupo de autodefensas Hipólito Mora. Mientras tanto, continúan los patrullajes de fuerzas federales en la zona mientras se realizan las investigaciones sobre lo ocurrido en el tiroteo entre el grupo de Hipólito Mora y Luis Antonio Torres, alias el Americano. Ambos niegan haber hecho los primeros disparos y, según el Americano, su grupo respondió a un ataque de elementos de la Gendarmería. Y la Procuraduría de Michoacán informó que revisa armas de autodefensas y de la Gendarmería para deslindar con claridad cuáles fueron usadas en el tiroteo del martes. Bajo un clima de tristeza y tensión, se realizaron los funerales de las 11 personas que murieron en el enfrentamiento del martes en la localidad de La Ruana, en Buenavista, Michoacán. Entre ellos Manuel Mora, hijo del ex líder de las autodefensas Hipólito Mora. El sepelio estuvo vigilado por sus compañeros de lucha. Y es que las radiofrecuencias captaban presuntas amenazas por parte de uno de los grupos antagónicos a Hipólito Mora y a Luis Antonio Torres, el Americano. ¿A qué hora llegaron ellos? ¿Hasta dónde? Pero que hagan algo ya. La gente está muy molesta porque ellos están hasta encuernados. De hecho, le estoy tocando ahorita. Dame unos 3, 4, 5 minutos. Pues ahorita hay que empezar a pasar el recado allá para Patzingán, Óspero, Nueva Italia, Pátzcuaro, para acá para Pareo, Los Reyes. Todo eso hay que bloquear. Si no desarman a esa gente, le vamos a bloquear todo. Por estos hechos, la Procuraduría de Michoacán giró 56 órdenes de aprehensión al resultar positivos en la prueba de rodisonato de sodio, entre ellos al Americano y al propio Mora, quien consideró injusta la decisión de las autoridades. Desde anoche, elementos policíacos realizan un operativo en el poblado cercano de Santa Ana, Amatlán, para cumplimentar detenciones. Proyecto 40. El comisionado Alfredo Castillo dio a conocer algunos detalles sobre la investigación del enfrentamiento ahí en La Ruana. Se han recabado 113 declaraciones, se realizaron más de 200 pruebas periciales, incluidas los exámenes de rodisonato de sodio, para identificar los que dispararon. Cuando terminen los cortejos fúnebres, dijo que llamará a los involucrados en el tiroteo para que se presenten ante un juez. Hasta este momento, los involucrados han cumplido todas las instrucciones dadas por la superioridad, como fue quedarse en el lugar de los hechos, someterse a las pruebas de química, entregar sus armas y rendir su declaración ministerial. La Procuraduría confía en que la mayoría acudirá de manera voluntaria a presentarse ante el juez de la causa. Quienes no lo hagan serán presentados a través de las fuerzas del orden. Tras el anuncio, el fundador de las autodefensas, Hipólito Mora, dijo que se presentará a declarar, que lo hará por su hijo. Reconoció que al presentarse ante las autoridades se quedará tras las rejas por lo menos 72 horas, pero confía en que saldrá libre en este proceso jurídico. Mora Chávez aseguró que hablará con sus seguidores para que ellos también se entreguen y dejen en claro lo que ocurrió esa tarde. No queremos más sangre, muertos ni desaparecidos. Es el llamado que hizo la Iglesia en el Estado ante estos hechos de violencia. El arzobispo de Morelia, Alberto Suárez, aseguró que las armas y las balaceras alimentan el odio en las familias. El gobierno federal debe revisar la estrategia de seguridad, así lo dijo. Que el trabajo realizado por el comisionado para la seguridad está bien hecho, pero que esperan todavía mejores resultados. Concluyó que gran pobreza tiene el hombre cuando quiere someter a los demás por la fuerza.
Los involucrados en el tiroteo del martes pasado en La Ruana, Michoacán, han sido llamados a presentarse voluntariamente ante las autoridades judiciales del estado o serán detenidos y llevados ante el juez que libró las órdenes de aprehensión en contra de algunos de los participantes en el enfrentamiento. Así lo informó este viernes el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, y detalló que hasta ahora se han realizado 201 pruebas periciales para determinar quiénes efectuaron disparos durante el enfrentamiento y se han tomado 113 declaraciones ministeriales. Sin detallar quiénes son los llamados a presentarse ante el juez, Alfredo Castillo aseguró que hasta ahora se han sujetado a los pedidos de cooperación de las autoridades. Escuchemos. Ante esta situación, el mando ha determinado que una vez que rindan los cortejos fúnebres, los actores participantes se presenten ante el juez. Hasta este momento, los involucrados han cumplido todas las instrucciones dadas por la superioridad, como fue quedarse en el lugar de los hechos, someterse a las pruebas de química, entregar sus armas y rendir su declaración ministerial. Y en la Ciudad de México, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que las fuerzas federales no revelarán a los poderes estatales y llamó otra vez a asumir las responsabilidades que a cada actor público le corresponde para dar seguridad a la sociedad. El mandatario encabezó la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, en donde consideró como hechos aislados los que han manchado a las Fuerzas Armadas y los que han causado el enojo de la ciudadanía. Cruzcaya Liz con el reporte. En la última sesión de este año del Consejo Nacional de Seguridad, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a cerrar filas en contra del crimen organizado. En la edición número 37 de este consejo, cuyo objetivo es establecer y articular entre el gobierno federal y los estados acciones públicas en materia de seguridad, algunos de los representantes de la sociedad civil llamaron a una redefinición de la estrategia de seguridad, ya que hasta ahora no ha rendido los frutos esperados, entre otras porque señalan existe un círculo de corrupción, simulación e impunidad. Las mismas redes de opacidad que protegen y permiten que un presidente municipal, un gobernador o un funcionario federal aproveche su cargo público para beneficio propio, son las mismas carreteras por las que los delincuentes penetran e infiltran los distintos órganos de autoridad. Para el gobernador de Morelos, uno de los estados azotados por la violencia criminal, hechos como los ocurridos en Iguala Guerrero tras la desaparición de 43 estudiantes normalistas, a manos, según la Fiscalía General, de sicarios y policías municipales, puso de manifiesto de manera descarnada el tamaño del reto que se enfrenta. Se trata de una beligerancia criminal que se ha consolidado en cárteles y en grupos y células delictivas que están desafiando al Estado mexicano. Igual, ¿a qué nos presenta? El hecho de delincuentes policías o policías delincuentes. Ellos colocan al Estado mexicano contra la pared, atentando contra estos jóvenes. Pero es el Estado, gritan por todas partes, es el Estado. Efectivamente, y tenemos que reconocerlo. Consideración. Como parte de los acuerdos alcanzados en esta sesión, la Conferencia Nacional de Gobernadores respaldó la iniciativa del mandatario mexicano pendiente de aprobación en el Congreso para la disolución de 1,800 cuerpos de policías municipales que se integrarían bajo un mando único estatal.